Muy bien, vamos a dar comienzo a la clase número 8, que es sobre los grandes vasos, la tráquea y los pedículos pulmonares. ¿Cuáles son los grandes vasos? Bueno, son tanto arteriales, venosos como linfáticos. Son los principales vasos de la circulación sistémica, ¿sí? Las lesiones en estos vasos van a ser graves y o van a generar una disfunción importante que va a repercutir de gran manera en la funcionalidad del organismo en general. Estos son la aorta torácica descendente, la arteria carótida, la arteria subclavia, los troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, la vena ácigos y hemiácigos y el conducto torácico. Vamos a comenzar con la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria más voluminosa e importante de toda la economía del cuerpo humano. Pertenece a la circulación mayor. Se encarga de la irrigación de todo el cuerpo, ¿sí? Y bueno, la sangre sale oxigenada del ventrículo izquierdo por la aorta, y la sangre desoxigenada es recogida por ambas venas cavas y desembocan en la aurícula derecha, ¿sí? Esto es la definición de circulación mayor que ya hemos mencionado. A la aorta se le reconocen tres sectores, cada uno de los cuales va a determinar, va a tener diferentes nombres y va a dar muchas ramas. Tenemos el callado de la aorta, que es esta porción de acá, la aorta torácica ascendente, que es la primera porción en realidad, y la aorta abdominal la aorta torácica descendente y la aorta abdominal, que es ya cuando pasa el hiato diafragmático. ¿Tá? Entonces acá vemos cómo comienza la aorta. Vamos a tener, va a salir, como ustedes saben, del ventrículo izquierdo. Primero tenemos aorta ascendente, callado o arco aórtico, descendente y luego más hacia abajo aorta abdominal. La aorta ascendente va a dar dos ramas, que son la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que son las ramas que irrigan el corazón, que son las primeras ramas de la aorta, en todas, las primeras ramas de todas, ¿sí? Las primeras que salen van para el corazón. Esta imagen que ya la hemos visto nos ayuda un poquito a comprender o a ver cuáles son las estructuras que llegan y que salen del corazón. Tenemos acá la aorta, ¿sí? La parte ascendente, el callado y luego la descendente. Aquí con el número 15, el tronco de la arteria pulmonar. Con el número 12, la vena cava superior y bueno, todo cómo está formada. En esta imagen que les traje de una tomografía de tórax, en un corte horizontal, lo que vemos son los grandes vasos del tórax. Esto que está aquí como un círculo con aire adentro, por eso se ve negro, es la tráquea. Posterior vamos a tener el esófago y luego vamos a tener la columna vertebral y costillas. Y estos que están acá son grandes vasos del tórax, como por ejemplo las arterias carótidas, la subclavia y esta podría corresponder por su tamaño a la vena cava inferior o quizá una partecita de la aorta que se estaría vislumbrando. Eso hay que verlo según la altura. En este caso sí, bien claro, esto que estamos viendo acá es el callado de la arteria aorta, ¿sí? Y esta otra que vemos acá es la vena cava superior. Muy bien, esta imagen y estos esquemas se los traje para que vean cómo son bien todas las ramas. Entonces, en primer lugar, dijimos, arteria aorta torácica ascendente que da las coronarias derecha e izquierda. Luego sigue el callado de la aorta, que como ustedes bien saben, va a dar tres ramas. El tronco brachiocefálico a la derecha, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Luego continúa y voy a tener la arteria aorta torácica descendente. Posteriormente va a pasar a ser arteria aorta abdominal, que va a dar el tronco celíaco. El tronco celíaco luego se va a dividir en otras arterias que vamos a ver en abdomen, pero ya les adelanto que van a ser arterias hepáticas, arterias gástricas y arterias esplénicas. Si seguimos descendiendo va a dar la arteria mesentérica superior, las renales, la mesentérica inferior, las gonadales y las arterias ilíacas comunes, que son
digamos, donde se bifurca. Aquí lo vemos un poco mejor. Vean cómo tenemos. Bueno, la arteria frénica es la que irriga el diafragma, una de las que irriga el diafragma. Acá tenemos el tronco celíaco, que como yo les decía, da la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica para el vaso. Si seguimos descendiendo, vamos a tener a la mesentérica superior, a las arterias renales, a las gonadales, luego a la mesentérica inferior y después finalmente la aorta se va a dividir en las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Esto es esquemático, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en cada una de estas partes, ¿sí? Ustedes saben que nosotros vamos estudiando el cuerpo por partes, ¿está? Entonces ahora esto es como un paneo general. Miren acá, esto es una radiografía simple de perfil. Lo que yo estoy viendo aquí es la disposición de las estructuras. Esta sombra que vemos acá es el corazón. ¿Ah? Y esto que ven acá, que creo que se hacen un poquito de fuerza, se pueden imaginar como un arco que está descendiendo, es la arteria aorta torácica descendente. Está bien relacionada a la columna vertebral y como recordamos era parte del mediastino posterior, ¿sí? Esto sería parte del callado, de la vueltita que da la aorta por arriba del corazón. ¿Tá? Hacia abajo tenemos estructuras vertebrales, vean cómo se ven los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y también las apófisis espinosas, y hacia abajo el diafragma. Bien, esto que les traje acá es una angiografía, que es un estudio de los vasos sanguíneos. Angio significa vaso sanguíneo, ¿verdad? Por tomografía computada y con una reconstrucción digital en la que vamos a ver a la aorta abdominal. Vean el calibre que tiene, prácticamente un tamaño muy comparable a las vértebras. Vean cómo tenemos acá a la aorta abdominal dando las ramas, ¿sí? Hacia acá abajo las ramas para los riñones, y más hacia inferior la bifurcación en las dos ilíacas comunes, que bien más o menos la disposición con las columnas vertebrales, con la columna vertebral. Muy bien. Vamos a hablar de la subclavia. Ustedes saben que la subclavia tiene un origen distinto a derecha y izquierda. Saben que a derecha, la arteria subclavia derecha va a salir de un tronco común, que es el tronco brachiocefálico derecho, y que a izquierda, la arteria subclavia izquierda, sale directamente del callado de la aorta. ¿Tá? Lo que estamos viendo aquí es la porción derecha de la subclavia. Vean cómo acá se está relacionando con músculos escalenos, con estructuras del plexo braquial, que son estas que están acá con amarillo, ¿sí? Y bueno, con estructuras venosas, por supuesto. Y acá lo que les traje para mostrarles es cómo de las arterias, ya lo vamos a mencionar en neuro, pero de las arterias subclavias salen unas arterias muy importantes, que son las vertebrales, que luego van a pasar a formar parte del tronco basilar. ¿Tá? Esto lo vamos a ver, no se preocupen. Aquí también les traje para mostrarles todas las ramas. No se tienen que saber todas las ramas al detalle, pero sí más o menos esto creo que les va a ayudar a tener como una idea de la disposición. Entonces acá lo que yo tengo era el tronco común que va a dar la subclavia y la arteria carótida común derecha. Entonces la subclavia, vean cómo va a dar un tronco que se llama tirocervical para el cuello, para la tiroides, y luego una arteria supraescapular, las arterias vertebrales, ¿tá? Y distintas arterias para los músculos y para la región intercostal, ¿sí? Ahora hablemos de la carótida. También esto va a tener una particularidad. La carótida común derecha dijimos que se iniciaba en la bifurcación del tronco brachiocefálico, vean aquí el tronco brachiocefálico y división entre arteria carótida común derecha y subclavia derecha. Y la arteria carótida común izquierda que sale directamente del callado de la aorta, ¿sí? Entre el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda, ¿tá? Como vemos aquí en el esquema. Muy bien, sabemos que las arterias carótidas van a ser su importancia va a ser la vascularización de cuello, cara y además el encéfalo.
Hablemos ahora de las grandes venas. Tenemos a los troncos venosos brachiocefálicos, que son dos troncos situados en la parte superior del tórax. ¿Ah? Van a drenar la sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. Se van a unir para formar la vena cava superior. Cada tronco a su vez se va a unir, se va a formar por la unión de la vena subclavia y de la vena yugular interna de cada lado. Entonces observen, yo tengo la vena yugular interna por aquí, que recordamos que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Tengo a la vena subclavia drenando el miembro superior y en la unión de ambos voy a tener el tronco brachiocefálico. Lo mismo del lado izquierdo. Cuando se unen los dos troncos brachiocefálicos, se forma la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. La vena cava superior también pertenece a la circulación mayor o sistémica, ¿ah? Desemboca en la aurícula derecha, como dijimos, y junto a la vena cava inferior son las principales venas de la economía. La vena cava superior recibe a la vena ácigos, que la vamos a mencionar en un rato, y esta vena hace un callado sobre el bronquio fuente derecho. Ahora lo vamos a ver. Entonces ven aquí la vena cava superior, formada por los dos troncos brachiocefálicos, y aquí abajo la vena cava inferior. Acá tenemos a la vena ácigos. La vena ácigos es un tronco venoso que se ubica del lado derecho del cuerpo, como ven aquí. Va a transcurrir por la línea media del mediastino posterior y después progresivamente se va corriendo hacia la derecha. A nivel de T4 deja la columna y va a abandonar el mediastino posterior. Pasa por el hiato diafragmático de los nervios esplénicos mayores o raramente también puede pasar por el hiato de la aorta. Culmina en la vena cava superior haciendo un callado sobre el bronquio principal derecho. Entonces vean aquí, esto es la vena cava superior, ¿tá? Y esto es el bronquio fuente derecho, entonces vean cómo hace un callado por sobre este bronquio. La vena hemiácigos, ¿tá? Sería como un correspondiente izquierdo de la vena ácigos, aunque tiene mucho menor calibre y menor importancia, y esta desemboca en el tronco venoso brachiocefálico o en la vena ácigos, ¿está? Estas son variaciones anatómicas normales que algunas personas la pueden tener en un lugar o en otro. Se ubica al lado izquierdo de la columna vertebral, como ustedes ven, y va a penetrar en el espacio inframediastinal posterior junto con los nervios mayores, espláncnicos mayores izquierdos. Entonces aquí lo que vemos del lado derecho es la vena ácigos y del lado izquierdo la vena hemiácigos, que acá en realidad están mostrando cómo se comunica. O sea, acá estaría mostrando que desembocaría en la vena hemiáciga, pero esto depende. En este caso, por ejemplo, diferencian vena ácigos y hemiácigos, y bueno, una hemiácigos accesoria que drenaría en el tronco brachiocefálico. Y eso va a depender un poco de las variaciones anatómicas que hay entre las diferentes personas. Entonces, aquí tenemos una visión del mediastino posterior, en el que vemos las estructuras que lo forman. Entonces, lo que estamos viendo aquí con el número 1 es el nervio vago derecho. Adelante tenemos a la tráquea, ¿sí? Con el número 3, acá la división en bronquio principal derecho, y a su vez sabemos que el bronquio principal derecho, luego forma el bronquio lobar superior derecho. Después el tronco intermediario o intermedio, ¿sí? Vamos a ver con el número 6 la vena ácido, ¿sí? Ven que tiene un calibre bastante importante, ¿sí? Que está seccionada a la altura del callado, es decir, acá no estaremos viendo esa vueltita que da. Las demás estructuras son menos importantes, como por ejemplo venas intercostales, que están acá bien marcaditas con el número 7. Después con el número 8, ganglios de la cadena simpática torácica, nervios intercostales, ¿ah? El nervio espláncnico mayor derecho con el número 10 acá, vean. El nervio espláncnico menor derecho también, y bueno, las demás estructuras no son tan importantes.
Muy bien, vamos a hablar de la tráquea. La tráquea, como sabemos, continúa la laringe. Va a iniciar en el cuello y va a terminar en el tórax, dividiéndose en dos ramos de bifurcación, lo que se llama carina traqueal. Y sus dos ramas de bifurcación son los bronquios principales. Entonces acá tenemos a la tráquea, a su bifurcación, donde tenemos a la carina traqueal. Va desde la vértebra torácica 6 hasta T4 en el cadáver, pero en el ser humano vivo termina en el disco en T5 o el disco intervertebral entre T5 y T6, es decir, es un poquito más abajo. Tiene forma de tubo cilíndrico aplanado posteriormente. Está formada tanto por anillos cartilaginosos como por músculos. Y va a presentar dos depresiones izquierdas, que una es la impresión tiroidea y otra es la impresión aórtica. Mide aproximadamente 12 centímetros en el hombre y 11 en la mujer, y el calibre también es mayor en el hombre. Su capa externa tiene una vaina fibroelástica con los cartílagos y capas de fibras musculares lisas en la parte posterior. Entonces, los cartílagos traqueales son de 16 a 20, dependiendo de las variaciones interpersonales, y son incompletos. ¿Ah? Su configuración no es uniforme, tienen diferentes alturas. Hay una pared membranosa que rodea los cartílagos y que los une entre sí. ¿Tá? Y los intervalos entre los cartílagos están rodeados por partes fibroelásticas que son llamados ligamentos traqueales. El músculo traqueal es en realidad fibras musculares lisas que se van a insertar en los extremos de los anillos cartilaginosos y en la membrana fibroelástica. Después, por supuesto, va a tener una capa mucosa interna. Los vasos y nervios, las arterias provienen de las tiroideas, torácicas internas, braquiales. Las venas de la tráquea van a drenar en tiroideas y esofágicas. Los vasos linfáticos están en las redes de la mucosa y la submucosa y drenan en nódulos linfáticos paratraqueales y traqueobronquiales. Los nervios provienen por parte de los vagos, mediante los laringios recurrentes, y de los plexos pulmonares, entre otros. Aquí les traje para mostrarles cómo tenemos la tráquea en su visión anterior. Recordamos que se continuaba luego de la laringe y del cartílago cricoides a nivel de C6. Y esta sería una visión posterior en la que vemos ese músculo que cierra la parte de atrás. Vean cómo es incompleto. ¿Tá? Relaciones. En la cara anterior se va a relacionar, por supuesto, con la bifurcación del tronco de las arterias pulmonares y más específicamente con la rama derecha. ¿Tá? El arco de la arteria aorta deja una impresión, ¿sí? Ven acá, por supuesto que va a dejar una impresión en la tráquea. Y superior a la aorta se va a relacionar con las ramas de la aorta. La vena cava superior desciende cerca de su lado derecho, separadas por una fosita que se llama de Barrety, que es ocupada por nódulos linfáticos. También se relaciona con el timo o sus vestigios. La cara posterior está aplicada sobre el esófago y están unidos por músculos que se llaman tráqueo-esofágicos. En las caras laterales, a la izquierda tenemos el arco aórtico, arterias carotidas comunes, nervio vago, etc. Y a derecha, el arco de la vena ácigos, acá lo vemos, ¿sí? El arco de la vena ácigos, el tronco brachiocefálico, nervios vagos, etc. Bronquios, entonces. Los dos bronquios principales se van a separar y se van a dirigir hacia los cilios pulmonares de cada pulmón. El bronquio principal tiene un segmento que es extrapulmonar y uno que es intrapulmonar. El extrapulmonar presenta la misma configuración y estructura de la tráquea, es decir, anillos cartilaginosos, etc. Las diferencias entre ambos bronquios principales son que el derecho es rectilíneo, es más oblicuo y es prácticamente vertical. El izquierdo está más inclinado hacia lateral y además describe una curva ligera. El derecho es más corto, 2 centímetros, y el izquierdo aproximadamente 5 centímetros, aunque el derecho también tiene mayor calibre. Los bronquios van a formar parte de los pedículos pulmonares que comprenden además del bronquio principal, la arteria pulmonar, venas pulmonares, nervios y vasos linfáticos.
Los vasos y nervios de los bronquios van a ser procedentes de ramas bronquiales de la aorta descendente, y venas que drenan en venas bronquiales, y linfáticos a nódulos traqueobronquiales y nervios del plexo pulmonar. Entonces acá quiero que observen cómo tenemos a la tráquea, la bifurcación traqueal, también llamada carina traqueal. El bronquio principal derecho que se observan es mucho más corto y, como decíamos, es rectilíneo, es casi que vertical. Y el izquierdo, que está más inclinado, ¿tá? Y hace como una curvita acá. Y bueno, ¿cómo son todas sus divisiones? Entonces tenemos en primer lugar que el derecho se divide en uno que se llama bronquio lobar superior derecho. Luego un bronquio, que es el que queda aquí, que es el bronquio intermediario. El 10 sería el bronquio lobar medio y el 11 sería el bronquio lobar inferior derecho. Y el izquierdo se va a dividir en un bronquio lobar superior izquierdo y un bronquio lobar inferior izquierdo. A su vez, el superior se va a dividir en un tronco bronquial que se llama del culmen y un tronco bronquial de la língula o lingular. Aquí lo vemos también más específicamente a todas las ramas, que no las vamos a mencionar, ustedes pueden ir viendo cómo se llama cada una y ubicándolas. Aquí les traje un esquema para que vean, un dibujo esquemático para que vean cómo son las disposiciones de los bronquios y de qué sector del pulmón o qué lóbulo van a llevarle aire, digamos, ¿tá? Entonces vean cómo en esta primera parte tenemos al bronquio lobar superior derecho, que va a tener un segmento apical, que es el número 1, un segmento posterior, el 2, y uno anterior, que es el 3. Y vean también cómo estos segmentos se corresponden con los pulmonares. Después tenemos un bronquio lobar medio, que dijimos, que va a tener una parte lateral y un segmento medial. Y el inferior, o sea, el lobar inferior va a tener un segmento superior, uno llamado basal medial o cardíaco, uno basal anterior, aquí, y uno basal posterior, que sería el 10 acá. Del lado izquierdo vamos a tener, como dijimos, un bronquio lobar superior, que a su vez va a tener una división, que son el 1 y el 2 aquí, que se llama segmento apico posterior, y un segmento anterior, que es el número 3. Todo esto sería la división superior. Después tenemos el 6, que es el superior, y acá vamos a tener a una división inferior, que es para la língula, el número 4, o sea, lingular superior y lingular inferior con el número 5, y después en el lobar inferior, el 8 y el 9 y el 10, ¿tá? Que se llaman basal anterior, basal lateral y basal posterior. Esto les recomiendo que hagan el ejercicio de ir viendo dónde se ubican para aprendérselos. Diferencias entre los pulmones. Bueno, el pulmón derecho tiene el bronquio segmentario superior, que va a tener un segmento apical, uno posterior y uno anterior. Son los que están acá arriba esquematizados. El bronquio segmentario medio va a tener un bronquio lateral y un bronquio medial. Y el segmentario inferior va a tener uno superior, uno basal medial, uno basal anterior, basal lateral y basal posterior. Esto hay que sabérselos a todos. El pulmón izquierdo tiene un bronquio segmentario superior, que a su vez se divide en dos partes, una división superior y una división inferior. La división superior está formada por el segmento apico posterior y el segmento anterior, y la inferior por la língula superior y língula inferior. El bronquio segmentario inferior tiene uno superior, uno basal anterior, basal lateral y basal posterior. Muy bien, eso es todo por la clase de hoy. Nos encontramos en la próxima.